Alberto, se ha hablado mucho en el caso de Rafael Uribe y el asesinato de Juliana, que pasaron unas horas en que las autoridades están investigando qué pasó. Inicialmente, por el carro contactaron a la familia. El carro estaba a nombre de una cuñada de él, la camioneta en donde recogen a la niña y donde aparece un zapato de la niña. Inicialmente aparece un hermano y les lleva hasta la casa de Rafael, pensando que podría estar allí. Luego pasan unas horas en que se desaparece el hermano y luego llama y dice que lo encontró en otro apartamento propiedad de la familia, y ahí es donde está el cuerpo de la niña. Las autoridades han podido establecer que la escena del crimen fue modificada, y muchos expertos criminalistas dicen que la escena del crimen se alteró precisamente para acomodar alguna versión de los hechos. ¿Con quién habló el hermano, que es un abogado muy reconocido de Bogotá? ¿Con quién habló el hermano durante esas horas? Pues no había que ser muy inteligente, Alberto, para entender que habló con un experto en el tema. ¿De qué habló con ese experto en el tema? La persona con que habló es ni más ni menos que el doctor Juan David Riveros. Muy gentilmente está con nosotros. Es un reconocidísimo abogado. Doctor Riveros, gracias por estar en la W. Buenos días. Julio, buenos días. Saludo cordial a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Doctor Riveros, ¿usted de qué habló con el hermano de Rafael Uribe durante esas horas en que ellos estaban ahí, con Rafael y con la niña muerta y con la hermana? ¿De qué habló con ellos? Julio, como es usual en el ejercicio de la profesión, a mí me llaman el domingo sobre las 5 de la tarde y me busca, como usted lo ha dicho, Francisco Uribe, que lo hace a través de su señora, a quien yo conozco hace muchos años. Y en ese momento lo que me cuenta es que tienen una situación relacionada con que la policía ha llamado a su señora porque el carro en donde aparentemente se había cometido un delito está a nombre de ella. Y me consulta como abogado qué opinión tengo yo al respecto. Y mi opinión no fue nada diferente de que pues me contara qué era lo que había ocurrido, y la versión que él en ese momento me da, que yo, a pesar de que estoy separado por completo del caso y ahora ya llegamos allí, pues la versión que él me da es que su hermano le ha dicho que efectivamente él en la mañana había recogido una niña en ese carro y que después la niña se había bajado del carro. Entonces yo lo que le digo en ese momento es, cuéntele eso a la policía, porque estamos hasta ese momento en un caso en donde hay una persona que está, digamos, desaparecida. Esto, como le estoy diciendo, fue una conversación telefónica que me hacen a mí como abogado, y después me vuelve a llamar un poco más tarde y me dice que él percibe que su hermano está físicamente mal, que si yo otra vez en una consulta jurídica como abogado veo algún problema en que lo trasladen a una clínica. Y pues le digo que yo no le veo ningún problema, sobre la base de que en la medida en que él ya ha hablado con la policía para ese momento, pues le comenta a la policía que va a llevar a su hermano a una clínica, lo cual yo entiendo que ocurre. Y después, cuando llegan finalmente a la clínica, nuevamente en ese rol pues de abogado, me llama y me pregunta, o me dice mejor, mire, necesito contarle una cosa muy delicada, y me cuenta ya una versión distinta, y es que su hermano, Rafael, le ha contado en el trayecto hacia la clínica que el desenlace de la historia fue fatal y que la niña estaba muerta, y le da, según me cuenta Francisco, algún detalle de dónde está la niña. En ese momento yo le digo que me desplazo
a la clínica y que hablo personalmente con él. Y Julio, sin faltar a ningún deber de confidencialidad, porque además esto es algo que ya ha salido en la prensa hasta el cansancio, llego a la clínica y le digo dos cosas. Le digo, mire, la primera, frente a esta realidad, yo no asumo el caso y fundamentalmente no lo hago porque no llevo este tipo de negocios en mi oficina de abogado. Y en segundo lugar le doy una recomendación, y es que la policía tiene que enterarse del tema, bien sea porque su hermano se lo cuenta a la policía, y le digo que si el hermano de él no se lo cuenta, yo creo que él tiene una obligación de contarle a la policía esa versión que le ha dado su hermano. Y eso es lo que hace. Finalmente, Julio me pide el favor de que le ayude a buscar algún abogado que pueda ayudar en ese momento a su hermano Rafael. Yo, como suele ocurrir cuando uno decide no tomar un caso, le doy algunos nombres. Uno de los nombres que le doy es el de el abogado Francisco Bernarte, que digamos también como es conocido, compartimos universidad y nos conocemos hace muchos años. Lo llamo y le cuento cuál es la problemática y él parece interesarse en el tema. Y hasta ahí es mi rol, como le digo, como abogado en un tema que pues me han consultado, Julio. Eso es en síntesis lo que yo conversé con Uribe Domingo. Abogado, pero en medio de esa conversación que usted tuvo con el hermano de Rafael Uribe, él le comentó qué más sabía o qué había pasado en esos lapsos de tiempo durante los cuales ustedes no hablaban, porque como usted nos comenta, hay 3 momentos de charla. Él le iba complementando la historia, le iba diciendo si estaba en el apartamento, si estaba en otro sitio, qué era lo que estaba haciendo puntualmente. No, como ya lo dije, las conversaciones que tengo con él por teléfono son estas que he descrito. Él pues sí me cuenta que está con su hermano y que su hermano, vuelvo y le digo, le dio inicialmente una versión y después en el trayecto hacia la clínica le da otra versión. Pero los pormenores de las conversaciones que ellos tuvieron, si las tuvieron en el apartamento donde estaban, yo no los conozco. Abogado, al hermano de Rafael Uribe, al abogado Francisco Uribe Noguera, se le está investigando, entre otras cosas, por la alteración de la escena del crimen. Eso es lo que nos ha comunicado la Fiscalía. Y entonces me permito preguntarle a usted, como penalista, ¿ustedes los penalistas tienen el conocimiento de cómo se debe alterar la escena de un crimen para que la justicia no sea capaz de encontrar quiénes fueron los responsables de un asesinato? No, Camila, yo con digamos, todo cariño le digo que uno como penalista y lo que uno hace es dar una opinión jurídica sobre un caso. A mí me hacen una pregunta jurídica, la cual yo absuelvo en los términos en que ya lo dije, sobre la base en todo momento de que la autoridad que en ese momento los había contactado a ellos, que era la policía, estuviera informada de lo que había ocurrido. ¿Sí? No, abogado, tal vez me entendió mal la pregunta y tal vez fui yo la que me expresé mal. Yo no le estoy diciendo que lo hayan consultado a usted para ver cómo se alteraba la escena de un crimen, ni más faltaba. Lo que le pregunto es, ¿ustedes los abogados tienen ese conocimiento? ¿Por qué razón le hago la pregunta? Porque a Francisco Uribe se le está investigando por eso. Entonces, cuando se habló de que se había alterado la escena de un crimen, uno dice, ¿quién tiene conocimiento para poder hacerlo de manera efectiva? Un abogado, un policía, un médico. Por eso tal vez, aprovechando su expertise como abogado penalista, le pregunto si ustedes tienen ese conocimiento. No, Camila, yo creo que esa formación la tendría una persona que esté dedicada al tema de criminalística, no de derecho penal. La criminalística es una ciencia complementaria al derecho penal que no tiene un contenido jurídico, sino justamente tiene un contenido pragmático, de experiencia. Entonces, pues, me queda muy difícil contestarle quién sería la persona idónea para modificar una escena de unos hechos delictivos, pero lo que le puedo decir es que es algo que, digamos, no es parte ni de la formación del abogado, mucho menos del ejercicio de un abogado.
Abogado, hablemos sobre el estado de salud de Rafael Uribe en el momento en el que usted va a la clínica. ¿Se planteó o pudo usted hablar ya fuera con él o con su hermano que el hecho de haberse ido primero a la clínica Montserrat y luego a la clínica Navarra era con el objetivo de poder declarar que se estaba en un estado de locura o que se encontraba fuera de sus facultades mentales a la hora de cometer el crimen que cometió o que habría cometido? Mire, una aclaración primero. Yo a Rafael Uribe no lo conozco. Yo el domingo no hablé y en el pasado no lo conocía. Nunca tuve oportunidad de conocerlo. Cuando a mí me hacen la consulta sobre si es factible, si yo veo algún inconveniente en que lo lleven a una clínica, sobre la base de lo que me han dicho, que es no un tema, como ha dicho la prensa, de imputabilidad, hablando técnicamente, o que no, pues yo digo que no hay problema, y que lo lleven porque lo que me cuentan es que hay un problema de salud física, no mental. Jamás en la conversación que yo tuve con el hermano de Rafael, Francisco Uribe, yo hice ningún planteamiento relacionado con un problema de inimputabilidad, porque además le digo algo, como penalista y además profesor universitario, tengo perfectamente claro que esa situación que se ha presentado no da en ningún momento para poder alegar una inimputabilidad, ni siquiera en la modalidad de un trastorno mental transitorio. Eso es lo que se llama en derecho penal un acto predeterminado que no genera causal de irresponsabilidad. Entonces, desde el contacto que tengo con él, el desplazamiento a la clínica nunca se da por una razón de una enfermedad mental, sino por una razón de un problema físico que, vuelvo y le digo, me lo comentan por teléfono, pero del cual yo no conozco, porque yo nunca vi el domingo al señor Rafael Uribe. Ahora, vuelvo y le digo, yo cuando ya hay una nueva versión que me la cuenta Francisco Uribe, lo primero que le digo es que yo no me puedo hacer cargo de ese negocio, porque no es el tipo de negocios que yo suelo llevar en mi oficina. Abogado, el abogado Francisco Uribe, que es quien lo contacta usted, ¿le dijo qué hizo él durante la tarde? ¿Le comentó en la clínica qué habían estado haciendo más allá de preocuparse por el estado de salud de Rafael Uribe Noguera? No, señor, mire, vuelvo y le insisto. La conversación que yo tengo con Francisco en los diferentes momentos, pues me dice de su contacto con la policía, de una visita que él hace a un CAI, y de que en ese momento pues empieza a buscar a su hermano. Cuando yo hablo con él a las 5 de la tarde, ya su hermano él lo ha encontrado, y mi consejo es infórmenle a las autoridades que ya han tomado contacto con ustedes. Abogado, ahora quiero hacerle una pregunta personal de lo como usted se ha visto involucrado en toda esta historia que tiene conmocionada a Colombia. ¿Por qué razón tomó usted la decisión de salir a contar esos momentos en donde lo contacta a usted Francisco Uribe Noguera? No, Camila, yo no suelo, y ustedes lo saben muy bien, yo no suelo hablar nunca de mis casos, y este es un caso fallido, digamos, un no caso en los medios de comunicación. Sin embargo, pues esta información que ha sido ampliamente divulgada por los medios de comunicación y en donde se ha como tejido una idea de que hubo en ese contacto inicial algún tema irregular o censurable, pues es impreciso, como se los he podido comentar. Y cuando recibo la llamada de Julio, pues le digo que yo no tengo ningún problema. Vuelvo y le digo, entendiendo que soy abogado y que tengo un deber de confidencialidad, pues y que con no haber violado en este momento, salir y hacer esas precisiones. Además, yo entiendo que ya Francisco Uribe pues ha tenido que ir a la fiscalía, ha dado su interrogatorio. Vuelvo y digo, estoy marginado por completo de todo el caso, no solo de la defensa del señor Rafael Uribe, sino también de la defensa de Francisco y de su hermana, que por los medios de comunicación entiendo que también está siendo requerida por la Fiscalía.
Doctor Riveros, pero para un investigador esta declaración suya deja un interrogante. Igual que, como la ha indicado Camila, lo quiero reiterar, usted no tiene nada que ver con este lío, pero un investigador escucha esta conversación y yo no sé si usted queda con la misma duda. La primera llamada telefónica, su colega le dice, no, encontré a mi hermano y mi hermano me dice que él sí recogió una niña, pero que la niña se bajó del carro. Y luego, en la siguiente llamada, ya está intoxicado el señor de todo tipo de sustancias y alcohol, y ahí ya recuerda que pasó algo grave con la niña y dónde está la niña. Entre esas dos llamadas, hay algo raro, ¿no, doctor Riveros? Yo esa no la puedo hacer. Yo, como le digo, tuve contacto telefónico. Simplemente hicieron unas preguntas de contenido jurídico y pues los investigadores tendrán que hacer su trabajo a ver si existió algo irregular o no. Vuelvo y le digo una cosa, Julio. Yo lo que dije como abogado, y yo en principio tengo que creer lo que la gente me dice, ¿sí?, es que tuviera contacto con las autoridades e informar a las autoridades. Y yo creo que eso ocurrió. ¿Sí? Pero una valoración ya personal sobre el tema, Julio, de si hicieron cosas o si no hicieron cosas, pues no me corresponde porque pues no fue lo que me preguntaron. ¿Sí? Y cuando ya pues hay una versión diferente a la que inicialmente tengo, pues tomo la decisión de marginarme por completo, porque vuelvo y les digo, y usted conoce los temas en los que yo normalmente ejerzo la profesión y nunca están involucrados este tipo de asuntos, y por eso no asumo la defensa de ninguno de ellos en esta problemática que se ha presentado. Y además usted vive muy vinculado a temas de la academia, razón por la cual lo interrumpimos en una importante reunión en este momento en Europa. Doctor Riveros, gracias por atendernos y por su explicación. Ha sido usted muy amable. Julio, muchas gracias a usted. Camila, esto lo digo yo, no lo dice el doctor. Yo creo que con la segunda llamada él dijo, esto no me cuadra, y yo más bien me hago a un lado, muchas gracias y hasta luego. Es que entre la primera llamada y la segunda llamada, primero que todo, pasa un tiempo y ya son dos escenarios diferentes. Antes era un señor que subió a una niña a una camioneta y se bajó de la camioneta. Y después ya hay un señor intoxicado y una niña muerta. Sí, y hay gente que dice, que cuestiona por qué el abogado, si tenía o no la obligación de denunciar. Y tal vez pues aclararle también a la audiencia que no. Cuando usted lo llaman como abogado, no importa el caso que sea, pues usted en ese momento está bajo el secreto de abogado que le implica esa profesión y esa relación que tiene usted con su cliente. Es como cuando usted va donde el cura o donde usted va donde el médico, ahí hay una serie de protecciones en donde no le obligan al abogado a denunciar ante la justicia lo que llama a decirle a su cliente. Si no, usted se imagina quién llama a pedirle a un abogado consejos o a pedirle a un abogado que lo asesore. Y además, ahí lo está llamando también una amiga. Es que él es amigo de la esposa del abogado. Lo está llamando una amiga a decirle, óigame, estamos en un lío, por favor, atienda a Francisco. Y entonces le echa el cuento. Pero no será, Julio, pero esto le falta más gente, ¿no? No, falta el contenido de esas horas en las que estaban haciendo y deshaciendo en el apartamento. Pero no será, Julio, que también el abogado Rivero se anima a hablar, porque finalmente el registro de las llamadas va a aparecer dentro de los teléfonos marcados, claro, en ese momento. Y como hay una alteración de la escena del crimen, pues las preguntas de Camila vienen al lugar, y es, ¿no será que entonces lo terminan involucrando para mal o para bien, diciendo, no, es que lo llamaron y este es penalista, entonces este fue el que les dijo que era lo que tenían que hacer? Entonces él, anticipándose a eso, pues prefiere salir a la W y decir, no, mire, a mí me llamaron, me preguntaron, pero ni yo doy consejos de cómo alterar una escena del crimen, y al comienzo incluso a mí también me estaban tapando la verdad. Camila, ¿usted recuerda el caso de los baldíos? El caso de... Pero por supuesto, es que estuvimos... El debate aquí en esta emisora fue con ese doctor Uribe y con Jaime Lombana. ¿Estuvo sentado aquí, Julio?
Pues es que tuvo una frase muy sonada en Colombia después de esa entrevista, cuando le preguntábamos sobre las estrategias que se utilizaron precisamente para poder acumular más WAF. Y lo que dijo en su momento el abogado Uribe Noguera es que eso eran pues actuaciones de abogados sofisticados. Esa fue su respuesta, que eso era lo que hacían los abogados sofisticados en Colombia, ese tipo de transacciones y de estrategias para poder favorecer a sus clientes. Pues es que un oyente me mandó la grabación de esa entrevista. Muy desafortunada, Camila, muy desafortunada, porque lo que alegaba la contraparte, que era Lombana, es que la justicia no se podía estratificar, es decir, a lo que usted hace referencia, que la justicia no se puede manejar por estratos, ¿no? Que fue lo que trataron de darle a ese caso, un estrato distinto. Y esa fue la discusión. Estamos ahora ante lo que acaba de decir Juan Pablo, el teléfono celular del abogado. En ese teléfono están las llamadas que hizo el abogado. Y cada persona que llamó debe tener una versión de lo que pasó. Eso será con la fiscalía, no con nosotros. El doctor Riveros ha querido, como dice Juan Pablo, adelantarse y dar su versión.